Juntos, aprendamos a escuchar la voz del Señor a través del estudio de su palabra. Aprendamos a obedecer sus principios y que su verdad se establezca en nuestras vidas.
palmas a nuestro Dios. Con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie. Dios nos llama a amar al prójimo, no solo con palabras, sino también con acciones. Cada pequeño gesto de misericordia se convierte en una semilla de esperanza. El ministerio de misericordia está siempre activo, llevando la palabra de Dios y también el sustento a lugares como Casa Elizabeth y la cárcel de mujeres. Allí, muchas vidas están siendo alcanzadas por el amor de Cristo. Por eso, juntos como iglesia tenemos la oportunidad de traer el producto de la semana, alimentos no perecibles o artículos de aseo personal. Tu aporte hace la diferencia. Cada producto que traes se transforma en un abrazo, en alimento, en dignidad y en una oportunidad para compartir el mensaje de salvación. Seamos una iglesia en acción, llevando misericordia donde más se necesita. Buenas noches, amada iglesia, que la paz de mi Señor con cada uno de ustedes y que este sea un tiempo de bendición al meditar en la bendita palabra de Dios. Por favor, abra su Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 18. Les repito, Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 18. El día de hoy vamos a estar viendo un tema muy importante y es el querer y el hacer de la vida cristiana. Les repito, es el querer y el hacer de la vida cristiana. Dice el apóstol Pablo, si usted ya encontró Filipenses 2, 12 al 18, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo esto sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, dice Pablo, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo, dice el apóstol Pablo. Bueno, amados hermanos, a manera de introducción, ¿te has dado cuenta que pocas cosas son más difíciles de soportar que un buen ejemplo de alguien que nos incomoda? Tal vez la cosa que más nos inquieta, más nos molesta de un buen ejemplo es que nosotros mismos no estamos en capacidad de lograr o de seguir ese buen ejemplo, y eso es lo que a nosotros nos incomoda. El buen ejemplo de una gran persona puede inspirarnos definitivamente, pero solamente eso nos inspira. El buen ejemplo no nos capacita para imitarlo. Así que, hermanos queridos, a menos que la persona pueda entrar en nuestras propias vidas y compartir sus habilidades, nosotros no podremos alcanzar su nivel de logros. Simplemente nos pueden inspirar, pero no pasa absolutamente nada más. ¿Por qué? Porque se requiere más que el ejemplo externo, que es importante y que debería ser nuestro testimonio, pero es preciso tener el poder interno. Así que Pablo acaba de presentar a Jesucristo como nuestro gran ejemplo de una persona
con la mente sumisa. Usted recuerda cuando dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y seguíamos leyendo en el capítulo 2. Nos inspira a seguir su ejemplo. Pero lo que leemos ahora, y estamos de acuerdo con esto, ahora es cómo podemos ponerlo en práctica. ¿Cómo puede un hombre mortal, simple, finito, esperar lograr cumplir semejante meta, que es parecernos a Cristo? Amados, aparentemente parece muy presuntuoso tan solo tratar de llegar a la estatura de Cristo, parece ostentoso, pues nos encontramos procurando ser humildes y a la vez estamos ejercitando orgullo, diría alguien, en nuestro intento de imitar al Señor Jesucristo, segunda persona de la Trinidad. El problema no es realmente tan difícil. Pablo no nos está pidiendo, alcanzar las estrellas, pero aunque la meta sea alta, con ayuda de Dios y la asistencia obviamente de la palabra y del Espíritu Santo podemos lograr. Más bien, Él está poniendo delante de nosotros el patrón divino para una mente sumisa, para que el poder divino sea una realidad y pueda alcanzar al verdadero creyente y poder cumplir lo que Dios nos ha mandado. Recuerde que la palabra, usted lo leyó en el versículo 13, dice: porque Dios, o sea, no somos nosotros, no eres tú. Y ahí está la trampa de la religiosidad y del legalismo. El verdadero cristiano entiende esto, porque Dios es el que en vosotros produce. ¿Quién? Dios. ¿Qué produce? Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amados hermanos, así que no es solamente por imitación, es por encarnación. Él produce en nosotros, Él dentro de nosotros. Así que podemos decir como el apóstol Pablo: Cristo vive en mí. Entonces no es mi esfuerzo solo humano, mi talento, mi habilidad, no. Dios pone en nosotros el querer y nos toca ocuparnos a nosotros el hacer. Aún ese hacer es con la ayuda de Dios, como lo vamos a ver más adelante. Así que cultivamos una mente sujeta, sencilla, humilde, sumisa, respondiendo a las provisiones que Dios mismo de manera soberana nos ha dado. Son las provisiones divinas que Dios pone a nuestra disposición. Hay un propósito que lograr en esta porción de la palabra. Se nos dice con claridad cuál es ese propósito. En el versículo 12 dice: ocupaos en vuestra salvación. Esa es la tarea. Ocupaos en vuestra salvación. No quiere decir que debemos trabajar para obtener nuestra propia salvación por obras, no. Para empezar, el apóstol Pablo le está escribiendo a la gente que ya son santos, o sea, que ya son salvos, que ya son cristianos, que pertenecen a la iglesia. Por eso en el capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los apartados, o sea, a todos los santos, lo cual quiere decir a todos los que han confiado en Cristo y han sido apartados para Él. Este verbo ocupaos significa, sí, trabajar. Ocupaos en vuestra salvación. Pero no es que te has ganado la salvación por obras, no. Hasta que la obra sea completamente terminada, nosotros tenemos que trabajar, tal como resolver un problema de matemáticas. En los días de Pablo también se usaba dicha palabra en el sentido de trabajar, por ejemplo, una mina, es decir, sacar la mayor cantidad, si la mina era de oro, sacar la mayor cantidad de oro posible. Si era de cobre, tratar de sacar la mayor cantidad de cobre. Esa es la idea. Si es que es trabajar en el campo,
trabajar para sacar la mayor cantidad de producto. Eso significa obtener mayor cosecha posible. Eso es lo que significa entonces: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El propósito que Dios quiere que realicemos es el de ser semejantes a Cristo, hechos conforme, como dice Pablo, hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así que hay problemas en la vida, claro que sí, mas Dios nos ayudará a resolverlos. Y yo quiero que pienses ahora mismo en los problemas que tú tienes. Y estás en Cristo, eres parte de la iglesia del Señor, y dices: pero tengo problemas. ¿Cuál es la novedad? Hay problemas. En la vida cristiana hay problemas. En la vida no cristiana, obviamente, envueltos en tantos y tantos conflictos y problemas, pero en la vida cristiana sí. Pero Dios nos ayudará a resolverlos. Y eso quiero que guardes en tu corazón. No eres tú. Dios te va a ayudar, Dios te va a guiar, te va a dar la fortaleza a resolver esos problemas. Recuerda que nuestras vidas, como una mina o como un campo, tienen una potencialidad grandiosa, y Dios quiere ayudarnos a lograr ver su mano. Déjame darte un ejemplo. Cierta estudiante no parecía muy feliz cuando llegó un día a su casa de la universidad y les dijo a sus padres, porque ellos le notaron que estaban un poco triste, un poco rara, fuera de lo común. Así que los padres fueron lo suficientemente sabios como para esperar hasta que ella estuviera lista para compartir con ella su problema. Ella tenía que compartir su problema con su papá, con su mamá. Y esto sucedió después de la cena. Le dijo: mamá y papá, tengo algo que decirles y temo que les vaya a herir. Entonces los padres dijeron: solo dinos lo que está en tu corazón. Su padre le dijo: que nosotros te entenderemos y que nosotros te ayudaremos. Solamente cuéntanos. Queremos orar contigo acerca de cualquier cosa que sea. Al escuchar esto, entonces, la joven universitaria, la hija de esta familia, les dijo: ustedes saben bien que durante la secundaria yo les hablaba de que quería ser enfermera. ¿Pero por qué? Porque mi mamá era mi ejemplo y ella me inspiró y quiero ser enfermera. Y supongo que ustedes también quieren que yo siga los pasos de mamá y que yo pueda continuar con esa profesión. Pero el Señor, al orar, el Señor quiere que yo sea otra cosa. Él no quiere que yo sea enfermera. Entonces la madre sonrió y tomó la mano de su hija y le dijo: querida, tu padre y yo solamente queremos hacer la voluntad de Dios en tu vida. Si tú la sigues y en cambio haces otra cosa, todos estaremos muy tristes porque no estarás haciendo la voluntad de Dios. Así que esta joven había enfrentado su realidad, había puesto delante de Dios y decidió ocuparse en su profesión, decidió ocuparse en su futuro. De la misma manera, amados hermanos, una de las cosas maravillosas de ser creyente es el conocimiento de que Dios tiene un plan para nuestra vida. No es el plan de tu familia, no es ni siquiera a veces tu propio plan, es el plan de Dios que Él tiene para cada uno de nosotros. Como dice la palabra, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que no te afanes. Ocuparse en nuestra salvación con temor y temblor es entender que Dios tiene, primero, que Él nos ha salvado por gracia, y en segundo lugar, que el Señor tiene propósitos que cumplir con cada uno de nosotros y que Él mismo nos ayudará a ocuparnos en Él para su gloria, y nos vamos a ocupar porque Él produce, vamos a ver más adelante, el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que nuestro Dios es un Dios de infinita variedad.
¿Quiere decir eso conmigo? Dios es un Dios de infinita variedad. Por ejemplo, no hay dos flores iguales, ni siquiera hay dos copos de nieve que sean iguales. Entonces nos preguntamos, ¿por qué había de haber dos creyentes iguales? Todos debemos ser como Cristo, pero también debemos ser nosotros mismos. Dios nos creó de esa manera única. Así que la frase "ocupaos en vuestra salvación" probablemente se refiere en particular a los problemas especiales, en este caso, contexto inmediato, los problemas especiales que estaban enfrentando en la iglesia en Filipo. Pero la frase también se aplica al creyente como persona, no solo a la iglesia, sino también al creyente. Así que, amados, no debemos ser imitadores mediocres de otros, especialmente de grandes creyentes. Queremos imitarles a ellos. No, seamos imitadores de Cristo. Pablo decía: sed imitador de mí porque yo soy imitador de Cristo. Ese es el orden. Así que, iglesia, hemos de seguir solo lo que de Cristo vemos en sus vidas. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pensemos en lo siguiente. Cada uno de los grandes creyentes, por grandes que sean, por usados por Dios, han abierto congregaciones, predican de una manera poderosa, el respaldo de Dios está en sus vidas. Amados, por más grandes que nosotros los veamos, siguen teniendo pies de barro. Y si tú pones tu mirada en los hombres, tarde o temprano te decepcionarán. Mas Cristo Jesús, tu Señor y tu Salvador, nunca te va a decepcionar, nunca te va a fallar. Por eso en los versículos 14 y 15, lea por favor, dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En estos versículos del apóstol Pablo contrasta la vida del creyente con las vidas de aquellos que viven en el mundo. La gente inconversa se ocupa en murmurar, en criticar, en quejarse, mas los creyentes, en lugar de eso, ¿qué debemos hacer? Regocijarnos, que es Dios quien está en nosotros y obrando. Así que la sociedad a nuestro alrededor anda en caminos torcidos de acuerdo a la Biblia. La sociedad en la que vivimos anda en caminos perversos de acuerdo a la Biblia, mas el creyente anda con la ayuda de Dios en rectitud, porque Él mide su vida con la palabra de Dios, que es la medida perfecta, amados. El mundo está en oscuridad, mas los creyentes, de acuerdo a la palabra, brillan como luminares. El mundo no tiene nada que ofrecer, mas el creyente echa mano a la palabra de vida y la presenta como el mensaje de salvación que es a través de la fe en Jesucristo. En otras palabras, cuando dejamos que Dios logre este propósito en nuestras vidas, venimos a ser mejores testigos en un mundo que tan desesperadamente necesita a Cristo. Al notar estas características que estamos leyendo en el estudio de esta noche, características que las vemos en Cristo, vemos que Él vivió una vida perfecta en un mundo imperfecto. Quiero que repita esto. Nuestro Señor Jesucristo vivió una vida perfecta en un mundo imperfecto. Esto debemos entender, hermanos. Es importante. Es importante, por ejemplo, notar que este propósito es logrado en medio de una generación maligna y perversa. Versículo 15, usted lo leyó. Nosotros tenemos que alcanzar, ser luminares en el mundo, luz en medio de las tinieblas. Hermano querido, porque también nosotros, al igual que nuestro Señor Jesucristo, estamos en medio de una generación maligna y perversa.
Por eso es que cuando vienen muchos al Evangelio, les duele lo que la palabra de Dios les dice. Por más tecnología que tengas, por más bienestar material que tengas, por más descubrimientos que hayas hecho, el mundo es perverso y es una generación, como dice la palabra una vez más, una generación maligna y perversa. Pablo no nos aconseja retirarnos del mundo, por si acaso. Pablo no nos está diciendo que tenemos que aislarnos en algún escondite espiritual. Pues solo cuando nos enfrentamos a las necesidades y a los problemas de la vida real, nosotros podremos llegar a ser más, cada día más, como Cristo. Los fariseos, por ejemplo, se aislaron tanto de la realidad que desarrollaron una clase de justicia propia, ¿te diste cuenta? Ellos se creían superiores, mejores. No. Ellos creían que eran totalmente distintos y que habían agradado a Dios. Por consiguiente, los fariseos obligaron a la gente a seguir una religión de miedo, de esclavitud. Y es por eso que crucificaron a Cristo, porque Él se atrevió a oponerse a esa generación maligna y perversa. Se atrevió a oponerse a esa clase de religión. No es por aislarnos entonces, hermanos, no es por aislarnos del mundo, sino por servirlo, que vemos el propósito de Dios logrado en nuestras vidas. Ahí está el impacto. Hay un poder que nosotros tenemos que recibir para poder cumplir ese propósito. Mire el versículo 13, dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El principio que Pablo expone es este: Dios tiene que obrar en nosotros, definitivamente. Es Dios quien tiene que obrar en nuestros corazones, en nuestras mentes. Dios tiene que trabajar en nosotros antes de que pueda obrar a través de nosotros. Te repito, Dios tiene que obrar en nosotros antes de que pueda obrar a través de nosotros. Eso es lo que nos enseña esta palabra. Y es a través de la Biblia que se observa cómo este principio operaba en las vidas de hombres tales como Moisés, David, los apóstoles y tantos otros. Dios tenía un propósito especial en cada una de esas personas y cada hombre era único. Moisés, con su personalidad, con su forma de pensar, el tiempo en el que vivió era distinto al de David, y etcétera, etcétera, con otros personajes. Y cada hombre era único y no era imitación de otro. Por ejemplo, llevó a Dios 40 años traer a Moisés al lugar donde pudiera usarlo, ¿te diste cuenta? Para guiar al pueblo de Israel, 40 años. Mientras Moisés cuidaba ovejas durante esos 40 años, Dios estaba trabajando en él. Porque es Dios quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. 40 años trabajando con él, a fin de que un día pudiera trabajar a través de él. 40 años en él para que en un día él pueda trabajar a través de él. Así que Dios está más interesado en el obrero que en la obra. Si el obrero es lo que debe ser, la obra será lo que debe ser. Demasiados cristianos obedecen a Dios solo por presión externa y no por el poder interno. Recuerda que es Él quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo dice a los filipenses que lo importante no es su presencia con ellos, sino el deseo de ellos de obedecer y agradar a Dios. Ellos no podrían edificar sus vidas sobre Pablo, porque él no estaría con ellos por mucho tiempo. Es triste, hermanos queridos, ver la manera en que algunas obras en las iglesias en el día de hoy se debilitan. O peor aún, iglesias que se deshacen
no sé, por el cambio de liderazgo, por cualquier razón. Tenemos una tendencia a agradar a los hombres y a obedecer a Dios solamente cuando otros nos están observando. Mas cuando el creyente, hermano querido, el verdadero creyente se rinde al poder de Dios que está en Él, Él produce, está en Él. Entonces la obediencia viene a ser un deleite, no una batalla. El poder que obra en nosotros es el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora es interesante que tomemos en cuenta esto. Cuando dice la Biblia que Él produce en nosotros. La palabra, ¿usted sabía que la palabra energía viene de la palabra traducida produce? Energía viene de esta palabra ya traducida como produce, que la vemos en el versículo 13, una vez más, porque Dios es el que en vosotros produce. O sea, es la energía de Dios operando en nosotros y a través de nosotros. Es el mismo Espíritu Santo que llenó de poder a Cristo en su ministerio en la tierra. Es esa misma energía que puede producir poder en nosotros también. Pero recuerda que no solo es energía, es una persona. Nosotros no tenemos nada que ver con la doctrina de los testigos de Jehová. Tenemos que reconocer el hecho de que la energía que Dios produce en nosotros, ¿sí?, está operando todo el tiempo. Debido a la muerte, resurrección, ascensión de Cristo, la energía de Dios a través del Espíritu Santo, porque Él es el que produce, es Él el que produce, está disponible para nosotros. El poder está aquí, pero ¿cómo lo usaremos? ¿Qué instrumentos usa Dios a través de su Santo Espíritu para trabajar en nuestras vidas? Entonces recuerda, hermano, que no hablamos del Espíritu Santo como una simple energía, no, es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Y hay 3 instrumentos por los cuales Dios usa y produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Primero es la palabra de Dios, segundo es la oración y tercero es el sufrimiento. 3 instrumentos que Dios usa para producir en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuáles son esos 3 instrumentos, pastor, por los cuales Dios produce en mí el querer como el hacer? Primero, la palabra de Dios. Segundo, la oración. Y tercero, el sufrimiento. La palabra de Dios, por lo cual también nosotros, sin cesar, dice Pablo, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Para los que toman nota, esto está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. ¿Te das cuenta cómo Dios usa la palabra de Dios? Así que la energía divina es liberada en nuestras vidas a través de su preciosa palabra inspirada. La misma palabra que creó este universo puede desatar poder divino en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos una responsabilidad, y es la de apreciar la palabra de Dios, valorar la palabra y no tratarla de la manera en que tratamos a cualquier otro libro, como si fuese cualquier revista de hombre, escrita por hombres. No, la palabra de Dios es única, es inspirada, tiene autoridad divina y es infalible. Y si no apreciamos la palabra de Dios, entonces el poder de Dios no puede llenar de energía, de vitalidad nuestras vidas. Pero también debemos apropiarnos de la palabra, abrazados, asidos de la palabra. Esto quiere decir mucho más que oír. Yo sé que tú estás escuchando este mensaje, pero tú tienes que leer la palabra, estudiar la palabra, estar asidos
de la palabra de Dios significa recibirla y hacerla parte de nuestro ser más íntimo. La verdad de Dios es para el hombre espiritual lo que la comida es para el cuerpo físico. Te repito, la palabra de Dios, la verdad de Dios, este alimento espiritual, es lo que para el hombre significa la comida para el cuerpo físico. Finalmente debemos aplicarnos la palabra y ella obra solo en aquellos que creen la palabra. Cuando confiamos en la palabra de Dios y actuamos de acuerdo con ella, entonces, hermanos queridos, el poder de Dios es liberado en nuestras vidas. La promesa de los ángeles, por ejemplo, a María, ¿tú recuerdas? Porque nada hay imposible para Dios. Eso es una verdad. Puede traducirse porque ninguna palabra de Dios estará vacía de poder. La palabra de Dios lleva en sí el poder de realización y la fe desata ese poder. Vemos esta verdad, y voy terminando, vemos esta verdad operando en la vida de Cristo cuando mandó al hombre de la mano seca, tú recuerdas, que extendiera su mano, y el mismo mandato le dio el poder de obedecer y de ser curado. ¿Cómo extiende si tenía la mano seca? Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. El Señor le ordenó en otra ocasión a Pedro a que caminara hacia él sobre las aguas, ¿tú recuerdas? Y este mandato capacitó a Pedro para hacerlo mientras él ejercía su fe, porque luego ya se descuidó y vio la tormenta y comenzó a hundirse. Es la fe en las promesas de Dios la que libera el poder de Dios. Cada uno de sus mandatos lleva consigo el poder de cumplirlo. El Espíritu Santo dejó las promesas para nosotros escritas en la Biblia y nos da la fe para asirnos, abrazarnos a esas promesas, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Vamos a dejar hasta ahí el tema y nos queda pendiente entonces para la siguiente semana, si el Señor lo permite. Él produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad, usando 3 instrumentos. Hemos visto el día de hoy el primero, usando la palabra. La siguiente semana estaremos viendo cómo Dios usa la oración y el sufrimiento. Y es así como Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Quedamos con esa expectativa, mis amados. Oremos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por capacitarnos y una bendición especial sea sobre tu pueblo. Gracias, Señor, porque aunque estamos en medio de una generación maligna y perversa, eres tú, Señor, quien nos sostiene y nos guía. Eres tú, no somos nosotros solos, no es nuestra habilidad, eres tú en nosotros, el que produce el querer como el hacer por tu buena voluntad. En Cristo Jesús, bendice a tu iglesia. Amén. Y todos decimos amén. Dios les bendiga, amados. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.